analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión es preciso analizar el artículo 5 de la Constitución del Ecuador. Artículo que en la actualidad está en boga, debido a que a raíz del estado de excepción decretado por el presidente Noboa por grave conmoción interna, ha provocado diversas opiniones de que si es constitucional o no la ayuda internacional militar. Para eso es preciso revisar el artículo 5. Y este artículo comienza diciendo algo categórico. El Ecuador es un territorio de paz. El Ecuador es un territorio de paz. Así comienza expresando el artículo 5 de la Constitución. Pero ¿qué significa la paz? ¿Qué es la paz? La paz, en síntesis, es la ausencia de guerra. La paz es la ausencia de conflicto. Pero no solo eso es la paz. La paz también consiste en el respeto a los demás, en el respeto de las opiniones de los demás, en el respeto de los derechos de los demás y a vivir de una forma pacífica y unida. Es decir, que no solo la paz es la ausencia de conflicto, la paz también tiene ciertos matices, como por ejemplo el respeto de los derechos y opiniones de los demás. Es decir, respetar a los ciudadanos, respetar al vecino, respetar al amigo, respetar a los ciudadanos, respetarse entre todos. Es decir, esta concepción de paz es muy amplia. No solo lo podemos definir como la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra. También es respetar las opiniones de los demás, respetar sus derechos y vivir en armonía y de forma unida. Por esa razón, la Carta de las Naciones Unidas define lo que es el estado de paz entre estados. Y claramente dice que el estado de paz es la resolución o es la solución de los conflictos de forma pacífica. Es decir, es solucionar problemas entre estados de manera pacífica. Eso es el estado de paz en el ámbito internacional. Tanto es así que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1 y en su numeral primero, expresa la obligación de los estados de solucionar sus conflictos en armonía, en paz. Por esa razón, la Constitución, haciendo eco de esa expresión de la Carta de las Naciones Unidas, ha estipulado en la Constitución que el Ecuador es un territorio de paz. Por esa razón, lo siguiente que expresa el artículo 5 es que al ser el Ecuador un estado o un territorio de paz, se prohíbe toda instalación o base militar extranjera en territorio ecuatoriano. Es decir, si partimos de la idea de que el Ecuador es un territorio de paz, por obvias razones se prohíbe el establecimiento de bases extranjeras en el Ecuador. Por esa razón, esa prohibición del establecimiento de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano va en relación de esta primera idea o de esta primera oración categórica que expresa el artículo 5, que dice que el Ecuador es un territorio de paz, que va en armonía con lo que expresa la Carta de las Naciones Unidas, que dice que los estados partes deben solucionar sus conflictos en paz. Por tanto, al ser el Ecuador un territorio de paz, obviamente promover al establecimiento de bases extranjeras militares en territorio ecuatoriano es atentar contra ese principio estipulado en el artículo 5, que va en concordancia con lo que expresa la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1. Además, esta prohibición del establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano también va a garantizar otro aspecto muy importante, que es la soberanía. Soberanía que está consagrada en el artículo 3 como un deber primordial del Estado. Si ustedes revisan el video sobre los deberes primordiales del Estado, que lo hicimos
días pasados, van a verificar que entre uno de esos deberes primordiales del Estado está en garantizar la soberanía nacional, en garantizar la soberanía del Ecuador. Es decir, no se puede permitir un irrespeto al territorio ecuatoriano. No se puede permitir que cualquier Estado ingrese al Ecuador como si fuera dueño. No se puede permitir que se violente o se vulnere el espacio territorial, el espacio aéreo del Estado ecuatoriano. Para eso es preciso garantizar la soberanía, recordando que esa soberanía radica en el pueblo, tal como expresa el artículo 1 de la Constitución. Por esa razón, al ser el Ecuador un estado de paz, un territorio de paz, y al tener como un deber primordial garantizar la soberanía nacional, tal como expresa el artículo 3, numeral 2 de la Constitución, es que está prohibido el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. Asimismo, está prohibido que se otorguen, se ceda bases militares ecuatorianas a países extranjeros. Es decir, lo que está prohibido es que bases militares o destacamentos militares ecuatorianos se transfieran o se cedan a personas o militares extranjeros. Eso está prohibido. Recordando que la cesión, tal como expresa ese último inciso del artículo 5, la cesión específicamente es la transferencia de un derecho. Por lo tanto, está prohibido que el Ecuador ceda o transfiera sus bases militares a fuerzas militares extranjeras. Si se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, por razón, asimismo, va relacionado a que se prohíba que bases militares ecuatorianas sean cedidas a fuerzas militares extranjeras. Por tal razón, esto busca garantizar esa primera oración categórica del artículo 5 de que el Ecuador es un territorio de paz. Esto no significa de que no se pueda realizar acuerdos o cooperación internacional con respecto a delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, entre otros. Los acuerdos internacionales están permitidos en la comunidad internacional. Lo que no está permitido es lo que expresa el artículo 5 de la Constitución, que es ceder, ¿no?, bases militares ecuatorianas para que sean usadas por fuerzas armadas extranjeras. Eso está prohibido y no está permitido de acuerdo a lo que expresa la Constitución. Y esto va en armonía con ese principio básico que el Ecuador es un territorio de paz, que va en concordancia a su vez con el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que los estados deben resolver sus conflictos en paz. Por tal razón, la cooperación internacional entre estados para luchar contra delitos, eso no está prohibido por la Constitución. Se puede realizar convenios o cooperaciones internacionales para prevenir delitos, para luchar contra la delincuencia. Claro que sí. Lo que está prohibido constitucionalmente es que militares extranjeros quieran usar destacamentos militares ecuatorianos o a su vez colocar destacamentos extranjeros en el territorio ecuatoriano. Porque eso sería atentar contra ese principio de buscar la paz y asimismo es atentar contra un aspecto muy importante como es la soberanía nacional, que es un deber primordial del Estado. Esto quiero que quede claro porque muchas veces puede llegar a confusión. Está prohibido el establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, sí,
porque eso es atentar contra ese principio de que el Ecuador es un territorio de paz, que va en armonía con lo que expresa la Carta de Naciones Unidas. Y segundo, porque eso es atentar contra la soberanía nacional, que es uno de los deberes primordiales del Estado. Con estos aspectos sustanciales, quiero dejar claro que la búsqueda de la paz no solo es la ausencia de conflicto. La paz tiene que ver con múltiples esferas donde el Estado ecuatoriano tiene la obligación de atacar la raíz y no el resultado del problema. Y la raíz no solo tiene que ver con controlar la seguridad, sino también con verificar si esos ciudadanos, esas personas, están obteniendo sus derechos o están obteniendo sus servicios básicos, primordiales, estipulados en la Constitución. Si es que se le está dotando a los ciudadanos de esas herramientas para que puedan subsistir, para que puedan vivir en paz. Porque no solo es luchar contra la delincuencia atacando el resultado. Hay que buscar la lucha de la delincuencia también atacando sus causas. Muchas gracias.